En los vastos y polvorientos anales de la antigua India, el nombre de Ashoka resonaba como un trueno, una fuerza implacable. Su palacio, una maravilla de arquitectura y poder, se alzaba sobre Pataliputra, la capital, un testimonio de su dominio absoluto. Sin embargo, en las profundidades de sus cámaras privadas, lejos del bullicio de la corte y los gritos de los soldados, Ashoka, el temible Chandashoka, a menudo se encontraba solo. No era la soledad del ermitaño, sino la de un hombre rodeado de ecos. Ecos de batallas, de lamentos, de las vidas que había aplastado para ascender y mantenerse en el trono. Una quietud extraña, casi opresiva, se cernía sobre él en esas horas tardías, una quietud que ninguna victoria podía llenar, ningún tesoro podía apaciguar. Sentía un vacío creciente, una grieta en el alma que ni siquiera el poder ilimitado podía sellar. Era un vacío que susurraba preguntas sin respuesta, una inquietud que se negaba a ser silenciada por el rugido de sus conquistas. La corona pesaba sobre su cabeza, no solo por el oro y las joyas, sino por el inmenso y silencioso fardo de su propia existencia, una existencia construida sobre la sangre y el miedo. A veces, al amanecer, antes de que el sol tiñera el cielo de naranja y oro, Ashoka se sentaba en su balcón, observando el vasto imperio que había unificado. Pero en lugar de orgullo, una punzada de algo indefinible, una melancolía sutil, comenzaba a arraigar en su corazón. Un pequeño deseo de algo más allá de la conquista, algo que aún no podía nombrar. Era el primer atisbo de una grieta en su armadura de crueldad, un susurro de un anhelo que, sin saberlo, cambiaría el curso de la historia. El punto de inflexión llegó, como a menudo ocurre, con una brutalidad que superó incluso sus propias expectativas. El reino de Kalinga, una joya costera de gran riqueza y espíritu indomable, se había negado a doblegarse ante su poder. Ashoka, en su 8º año de reinado, lanzó la campaña que creía sería la culminación de su visión de una India unificada. Sus ejércitos, una marea imparable de hombres y bestias, se abalanzaron sobre Kalinga. La batalla fue una vorágine de hierro, gritos y sangre. Los elefantes de guerra, con sus colmillos afilados y sus cuerpos masivos, arrollaban todo a su paso, mientras las espadas y las flechas tejían una danza mortal en el aire. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de la carnicería. Ashoka, desde su puesto de mando, observaba con la fría determinación de un estratega. Cada movimiento calculado, cada vida, un mero número en su ecuación de victoria. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando el último grito se extinguió y el polvo de la batalla se asentó, el silencio que siguió no fue el dulce sonido de la victoria, sino un silencio denso y pesado, cargado de horror. Ashoka, montado en su caballo, cabalgó por el campo de batalla. Lo que vio lo golpeó con una fuerza que ninguna arma había logrado. Cuerpos, miles de ellos, apilados como leña, sus miembros retorcidos en posturas antinaturales. El suelo, antes verde, ahora era un lodazal carmesí, empapado de la sangre de soldados y civiles por igual. El aire estaba espeso, con el hedor metálico de la sangre, el dulzón de la carne en descomposición y el humo de las aldeas incendiadas. Escuchó los lamentos, no de los vencidos en batalla, sino de las viudas que buscaban a sus maridos, de los huérfanos que lloraban a sus padres, de los ancianos que habían perdido todo. Sus ojos, acostumbrados a ver la muerte como un medio, ahora la veían como un fin, un vacío insondable. Las caras de los supervivientes, marcadas por el terror y la desesperación, se grabaron en su mente. No había gloria en esta victoria, solo una desolación abrumadora. La conquista, su razón de ser, se reveló como una futilidad cruel y sin sentido. En ese momento, en medio de la carnicería, el corazón de Ashoka, antes de piedra, se resquebrajó.
La visión de la devastación, la magnitud del sufrimiento humano que él mismo había infligido, lo abrumó. La victoria se había vuelto amarga, vacía de todo significado. El vacío que sentía en su palacio se había manifestado ahora en el mundo exterior, un reflejo de su propia alma. Fue entonces, mientras deambulaba por el campo de batalla, que sus ojos se posaron en una figura inusual. Un monje, sereno y tranquilo, caminaba entre los muertos y los moribundos, no con miedo, sino con una compasión silenciosa, ofreciendo agua a los sedientos, una palabra de consuelo a los afligidos. Su presencia era un oasis de calma en el infierno. Ashoka, el conquistador, se acercó al monje, un joven llamado Nigroda, cuya paz interior era un contraste chocante con la tormenta en el alma del emperador. Nigroda, sin temor, miró a Ashoka a los ojos, no con juicio, sino con una profunda comprensión. Sus palabras fueron pocas, pero resonaron en el corazón del emperador como un eco de una verdad olvidada. El sufrimiento es universal, Majestad, pero también lo es el camino para trascenderlo. La verdadera victoria no se gana con la espada, sino con la compasión. Estas palabras, sencillas y profundas, fueron el primer hilo que comenzó a tejerse en la herida abierta del alma de Ashoka. Una conexión con una forma de vida que prometía un camino hacia la sanación. El encuentro con Nigroda fue el catalizador, pero la transformación de Ashoka no fue instantánea ni fácil. Fue un proceso arduo, una batalla interna tan feroz como cualquiera que hubiera librado en el campo de guerra. El emperador, acostumbrado a la acción y la imposición, ahora se encontraba inmerso en la contemplación y la introspección. Las enseñanzas de Buda, que Nigroda y más tarde otros monjes como Upagupta le explicaron con paciencia infinita, hablaban de la no violencia, de la compasión, de la interconexión de todas las vidas. Estas ideas chocaban violentamente con todo lo que Ashoka había sido. Sus generales, sus ministros, incluso algunos miembros de su propia familia, observaban con una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Ha enloquecido el emperador?, susurraban en los pasillos del palacio. ¿Cómo puede un guerrero como él renunciar a la espada? ¿Es esto una debilidad? ¿Una trampa? La intriga palaciega comenzó a gestarse. Algunos consejeros, temiendo la pérdida de su poder o la desestabilización del imperio, intentaron persuadirlo de volver a sus viejas costumbres. Le recordaban las glorias de la conquista, la necesidad de mano dura para mantener el orden. El pueblo respeta la fuerza, Majestad, no la piedad, le decía a un viejo general, con la voz teñida de preocupación. Ashoka, sin embargo, se mantuvo firme, no con la furia de antaño, sino con una nueva y tranquila determinación. La verdadera fuerza, respondió una vez a un ministro escéptico, reside en el control de uno mismo, no en el control de los demás. Comenzó a pasar horas en meditación, buscando la paz que Nigroda irradiaba. Al principio, su mente era un torbellino de recuerdos sangrientos, de rostros aterrorizados, de la ambición que lo había consumido. Pero poco a poco, con la guía de sus maestros y su propia perseverancia, empezó a encontrar momentos de calma, destellos de una claridad que nunca antes había conocido. Abandonó la caza, una de sus pasiones reales, y adoptó una dieta vegetariana, un pequeño pero significativo paso para un hombre que había ordenado matanzas masivas. Desmanteló las infames cámaras de tortura, conocidas como el infierno de Ashoka, y ordenó la construcción de hospitales para humanos y animales, una decisión que sorprendió y desconcertó a muchos. La pena de muerte no fue abolida de inmediato, pero se implementaron reformas judiciales para hacerlas más justas, otorgando indultos y buscando la rehabilitación en lugar del castigo puro. Su transformación no fue solo personal, sino que comenzó a reflejarse en cada aspecto de su gobierno. Sus edictos, antes proclamas de poder y conquista, se convirtieron en mensajes de moralidad y rectitud.
Mandó grabar estos mensajes en rocas y pilares monumentales a lo largo y ancho de su vasto imperio, en un lenguaje sencillo y accesible para que todos pudieran comprender los principios del Dhamma. Estos edictos hablaban de la tolerancia religiosa, del respeto a los padres, de la generosidad hacia los pobres y los monjes y de la importancia de la verdad. Fue un desafío monumental, una reorientación completa de un imperio forjado en la guerra hacia uno fundado en la paz. Enfrentó resistencia, no solo de sus cortesanos, sino también de aquellos que se beneficiaban del antiguo sistema. Pero Ashoka, ahora Dharmashoka, el justo, se mantuvo inquebrantable, convencido de que la verdadera grandeza residía en el bienestar de su pueblo y en la propagación de la compasión. Su corazón, antes endurecido, se abría lenta pero firmemente, permitiendo que la luz de la sabiduría y la bondad lo inundara, transformándolo de un tirano temido en un monarca iluminado. Cada acto de bondad, cada reforma implementada, cada palabra de compasión pronunciada, era un paso en su propio camino de sanación y la curación de un imperio que él mismo había herido profundamente. Con el paso de los años, el imperio de Ashoka, antes un símbolo de terror, se transformó en un faro de paz y prosperidad. El emperador, que una vez había cabalgado sobre campos de batalla ensangrentados, ahora supervisaba la construcción de caminos arbolados, la excavación de pozos para agua a los viajeros. Sus edictos, grabados en piedra, no solo proclamaban la moralidad, sino que también ordenaban la creación de refugios para animales y la prohibición de sacrificios innecesarios. La gente, que antes se encogía de miedo ante su nombre, ahora lo miraba con una mezcla de respeto y asombro, y finalmente con amor. El miedo había sido reemplazado por la confianza, la opresión por la protección. Ashoka no impuso el budismo por la fuerza, sino que lo promovió a través del ejemplo y la educación. Bajo su patrocinio, el budismo floreció y se expandió más allá de las fronteras de la India. Envió misioneros, no ejércitos, a tierras lejanas. Su propio hijo, Mahinda, y su hija, Sangamita, con el corazón lleno de la misma compasión que había transformado a su padre, viajaron a Sri Lanka, llevando consigo el mensaje de Buda. El budismo se estableció firmemente en Sri Lanka, convirtiéndose en la religión principal de la isla, un testimonio viviente del poder de la paz sobre la guerra. También envió emisarios a Asia Central, el sudeste asiático, el Medio Oriente e incluso a reinos helenísticos, llevando el mensaje de paz y compasión del Buda a un mundo sediento de esperanza. Construyó miles de monasterios budistas y patrocinó el tercer concilio budista en Pataliputra para purificar y codificar las enseñanzas budistas, asegurando su preservación para las futuras generaciones. Su imperio se convirtió en un crisol de culturas y creencias, donde la diversidad religiosa era tolerada y la búsqueda de la sabiduría era alentada. En sus últimos años, Ashoka, ahora un hombre sabio y sereno, a menudo se retiraba a meditar en los jardines de su palacio o en los viharas que él mismo había mandado construir. Las sombras de su pasado nunca desaparecieron por completo, pero ya no lo atormentaban. En su lugar, se habían convertido en recordatorios de la profunda transformación que había experimentado, de la capacidad humana para la redención. Miraba a su imperio, no con la mirada posesiva del conquistador, sino con la tierna preocupación de un padre por sus hijos. Había aprendido que la verdadera felicidad no residía en el poder o la riqueza, sino en el servicio a los demás, en la promoción de la bondad y en la búsqueda de la verdad. Su corazón, una vez un desierto árido, se había convertido en un jardín floreciente de compasión. El legado de Ashoka, el Dharmashoka, perduró mucho más allá de su vida. La rueda del Dhamma y el león de Sarnath de Ashoka
son símbolos de la bandera y emblema de India moderna, testimonio de su impacto duradero en la identidad nacional de la nación. Su historia se transmitió generacionalmente como epopeya de redención, enseñando que hasta el corazón más cruel puede ser transformado por la compasión y sabiduría, inspirando cambio. La vida de Ashoka, de Chandashoka a Dharmashoka, demuestra la capacidad humana de transformación radical. El cambio es posible, la paz es una elección, y el legado noble se construye con amor.